Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile, en un día en que la exposición del ministro de Hacienda Mario Marcel fue de lo más destacado en el Chile Day, en su segunda jornada y final en Toronto. Luego, toda la comitiva parte a Nueva York. E integrante de esta comitiva es Sebastián Aguirre, que nos tiene todos los detalles desde la capital financiera de Canadá. Así es, seguimos con esta cobertura especial de Agenda Económica en el Chile Day, que sigue en desarrollo aquí en Toronto. Segunda y última jornada en una agenda bien cargada la del día de hoy, con hartos foros de conversación y con un protagonista central, el ministro de Hacienda Mario Marcel, quien llegó de madrugada a Canadá para participar hoy en las actividades de la jornada y fue el orador principal, sobre todo en las actividades de la mañana. Primero participó de la apertura de las transacciones de hoy en la Bolsa de Comercio de Toronto. Es un hecho bien simbólico, por supuesto, se dedicaba al Chile Day esta apertura, pero es bien relevante lo que pasa en Toronto, donde hay más de 40 empresas mineras enlistadas, muchas de ellas que invierten precisamente en Chile. De hecho, Toronto es la capital financiera de Canadá y en ese sentido tiene mucha lógica, ¿no?, que el Chile Day se desarrolle acá en este país, considerando además el caudal de inversión que ha llegado desde Canadá a nuestro país en los últimos años. Tema que resaltaba, por supuesto, el ministro de Hacienda Mario Marcel, quien después de aquella actividad se transformó en el orador principal, como les contábamos, en los salones del hotel donde se está desarrollando este evento. Fue una exposición de cerca de 50 minutos la que realizó el ministro, donde hizo un repaso de varios de los puntos más importantes, pero donde básicamente destacó algunos mensajes. El primero de ellos es cómo Chile ha ido superando una serie de dificultades en los últimos años, dejando atrás primero niveles de inflación bien altos, segundo realizando exitosamente un proceso de ajuste macroeconómico, como lo definía el ministro Marcel, que incluía, entre otras cosas, también ajustar el gasto público para sentar las bases, en definitiva, de la etapa en la que está Chile hoy, en la que se busca recuperar niveles de crecimiento. El ministro Marcel destacaba en ese sentido también que se ha hecho mucho énfasis en la necesidad de crecer más allá del 2,7, 2,5% que está proyectado para este 2024. Y en línea con esos esfuerzos, cuando la economía empieza a mejorar, palabras textuales del ministro, los esfuerzos están puestos fundamentalmente en reducir los tiempos de tramitación de permisos administrativos, el proyecto que ya ingresó el gobierno al Congreso, para poder agilizar así la llegada de nueva inversión a nuestro país, además de comprometerse con ese proyecto a una reducción promedio de 30% en los tiempos de tramitación, y eso en paralelo al proyecto que busca reformar el sistema de evaluación ambiental. Junto con eso, el ministro destacaba el área de la minería, de energías renovables, no convencionales, de servicios digitales también, como algunos de los focos de interés, de desarrollo estratégico para la economía chilena hacia el futuro. Pero fue una jornada también bien noticiosa en otro ámbito, un tema que se trataba en el día de hoy con mucho interés por las repercusiones que puede tener. Hablamos de la reforma tributaria, el pacto fiscal, como lo ha llamado el gobierno, y que está en pleno desarrollo en el Congreso. Fue una jornada noticiosa porque el ministro hizo una serie de notificaciones bien importantes. La más noticiosa probablemente tiene que ver con la introducción al Congreso de un proyecto que busca abordar cambios al impuesto a la renta en particular, antes de septiembre o durante septiembre, porque el 30 de ese mes vence el momento para el ingreso del proyecto de presupuesto 2025. Y el ministro hoy ratificaba que buscarán hacerlo antes de ese hito legislativo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el ministro Marcel sobre este tema. Hemos dicho dos cosas. Primero que todo, que mientras mejor nos movemos hacia el cumplimiento de las obligaciones tributarias, menor será la meta a alcanzar en términos de ingresos netos adicionales para la reforma al impuesto a la renta. Y en segundo lugar, que vamos a ingresar ese proyecto cuando tengamos un avance suficiente en el de cumplimiento de las obligaciones tributarias. Eso es algo que deberíamos definir antes del presupuesto de 2025. Well, this is something that we should define prior to the budget of 2025. Bueno, ahí escuchábamos entonces el ministro Marcel poniéndole fecha y plazos también a la discusión de aquel impuesto a la renta. Otro aspecto bien relevante que planteó el ministro en esta conversación, en este panel donde se abordaba la discusión del pacto fiscal, tiene que ver con la ley de cumplimiento tributario. Ese proyecto presentado en enero está en trámite hoy día en la Cámara de Diputados y el ministro ponía el énfasis en la necesidad de ir avanzando.
sobre todo porque en la medida en que se avance en ese proyecto, dijo el ministro Marcel, en la medida en que se avance más y se logre recaudar más en ese proyecto de cumplimiento tributario, menor entonces es la exigencia de recaudación que tendría el otro proyecto de impuesto a la renta. O es decir, si se avanza exitosamente en el proyecto que actualmente está en trámite para cumplir con la legislación tributaria que está existente hoy, digamos, en nuestro país, bueno, será menor la presión para buscar recaudar fondos por otras vías. Y ese punto es bien relevante porque lo que busca el ministro también es generar los incentivos políticos en el fondo para avanzar rápido con ese proyecto y tener más certeza sobre la discusión del resto de las piezas de este pacto fiscal. El ministro en todo caso ponía énfasis en su mensaje en la necesidad de que este tema quede cerrado pronto. Y que no quede pendiente para la siguiente administración. Decía que de hecho que sería interesante para el próximo gobierno que estos temas ya estuvieran zanjados. Vamos a escuchar nuevamente al ministro Marcel. On the income tax reform, it's important to be aware that in discussing this reform, we have discussed a number of other things. Sobre la reforma del impuesto sobre la renta, es importante ser consciente de que al discutir esta reforma se han discutido un número de otras cosas. Hemos debatido un nuevo régimen para las pequeñas y medianas empresas, una serie de mecanismos para facilitar la formalización de nuevos negocios. Hemos debatido una reducción de la tasa del impuesto corporativo. Hemos debatido una serie de incentivos a la inversión real y a la inversión en productividad. Todo ello reduce los ingresos fiscales, por lo que si queremos hacer algo de eso y no retroceder en términos de ingresos fiscales, tiene que haber alguna compensación. Bueno, a propósito de la recaudación tributaria, también tema que abordaba largamente el ministro Marcel, planteaba cómo el 2025 podría ser un escenario bastante mejor desde ese punto de vista, por el acuerdo entre Codelco y SQM, por ejemplo, que generaría nuevos ingresos para el Estado a partir del año 2025 y por lo mismo también se ve un escenario también más saludable para las finanzas públicas en la medida en que la agenda de cumplimiento tributario también permita recaudar más. De esa forma proyecta una estabilización de la deuda pública de nuestro país en torno al 40-41% de la deuda pública, decía el ministro en su exposición. Bueno, este tema, el de la reforma fiscal, ha estado presente en las conversaciones aquí en los pasillos en el hotel donde se desarrolla este Chile Day y fue un tema que pudimos abordar también con uno de los altos ejecutivos que ha participado de este evento, el CEO y vicepresidente ejecutivo de Scotiabank en Chile, Diego Mazzola. Conversó con CNN Chile en respecto a distintos temas, uno de ellos de los que abordó tiene que ver con la reforma fiscal precisamente y con el efecto que esto puede tener, que no es inocuo, en definitiva inocuo, respecto a la recuperación de la actividad económica en Chile. Puede ser un freno a la actividad en el momento que se hacen esfuerzos para repuntarla. Esto fue lo que dijo Diego Mazzola. A ver, nunca es buen momento para una reforma impositiva, pero hay veces que es necesario. Entonces, en este momento que estamos saliendo de la recesión, ¿no? Ya estamos en un año en donde el Producto Bruto aparentemente va a llegar al 3%, 2,5-3% en el 24 y probablemente 2,5-3% en el 25. Los beneficios de ese incremento en el Producto Bruto, llámese por ejemplo la reducción en la tasa de desempleo, no se van a dar hasta mediados del año que viene. Entonces, si el año que viene le metemos una reforma impositiva, es como que le ponemos las riendas al caballo para que vaya más despacio. Yo pienso que ahí no están dadas las condiciones, porque acordate que la de pensiones exige más impuestos, porque este 6% lo pagan las empresas, ¿no? Los empleadores. Entonces eso ya es un impuesto extra. Me parece que agregarle otra etapa más, otro esquema impositivo, salvo que sea algún detalle menor, no creo que sea buen momento. Con Diego Mazzola podíamos hablar también de las perspectivas que hay respecto a la economía nacional y el vicepresidente ejecutivo de Scotia en Chile planteaba también cómo nuestro país ha ido dejando atrás ciertos temas que en su momento habían generado harta incertidumbre, entre ellos, por ejemplo, el debate constitucional, que fue uno de los asuntos que marcó la edición anterior, la 2023, de este Chile Day. De esa forma, despejados ciertos temas políticos más macro, es posible hoy día ir recuperando cierta senda de reactivación económica, de recuperación, y también de atraer nueva inversión. En ese sentido, Mazzola destacaba también los fundamentos y la posición que tiene Chile en el contexto latinoamericano para poder atraer nuevos capitales. Esto fue lo que dijo.
diferente. Yo creo que es como que se corrió un velo que teníamos, lamentablemente nos afectaba a todos porque era algo tan grande, ¿no? El tema del referéndum, el primero y el segundo, que hasta que no se terminó es como que generaba opacidad, generaba una incertidumbre incipiente que molestaba a esa capacidad de leer a mediano y largo plazo el país. Hoy ya eso no está. Creo que el resto de las cosas que se están conversando son lógicas de cualquier democracia, ¿no? Donde hay reforma de leyes, hay reformas de instrumentos en el día a día de las empresas y con consenso, que está demostrado que Chile trabaja por consenso y en democracia se va a resolver. Definitivamente en Latinoamérica, si no es el primero, es el segundo, está entre Uruguay y Chile o Chile y Uruguay, me parece que son los dos más rigurosos en términos del tratamiento de la inversión extranjera directa y del perfil de largo plazo como país. Bueno, y el foco de la conversación acá en el Chile Day, por supuesto, está puesto en cómo Chile puede atraer más inversión extranjera. Para eso se organiza precisamente este evento, para promover a nuestro país como una plataforma de inversión. Y en ese sentido, el ministro Marcel resaltaba un mensaje bien importante también. Chile no es la misma economía que era hace 30 años. Una que se ha ido sofisticando cada vez más, que se ha ido complejizando en la medida en que aparecen nuevos sectores y donde surgen también oportunidades donde Chile puede liderar no solo a nivel regional, sino a nivel global, asociado, por ejemplo, al desarrollo de la industria del hidrógeno verde, del litio, un tema que se abordó también en otro panel donde participó el vicepresidente de Corfo este miércoles y donde hay varias empresas canadienses que buscan invertir, o bien en el área de servicios digitales. El gobierno, con el presidente Gabriel Boric en un evento de Invest Chile, anunciaba hace un par de semanas un plan para construir 28 data centers más en nuestro país, lo que consolidaría la posición de Chile a nivel regional como un hub digital. Y eso también lo destacaba el ministro Marcel en el sentido de los beneficios que eso puede traer y de las externalidades positivas en la economía nacional. Nosotros en Agenda Económica pudimos conversar también con Jan Tongarelli. Ella es líder del EDC, que es una agencia canadiense que lo que busca es acompañar a las empresas canadienses en su objetivo de invertir en distintas partes del mundo. Por lo tanto, conocen muy bien y muy de cerca lo que está ocurriendo en Chile. Ven con mucho interés también el surgimiento de distintos sectores en los que empresas canadienses podrían invertir. Esto fue lo que nos contó. Hemos visto una inversión canadiense continua, fuerte en los años recientes. Y lo que en realidad hemos visto es un fortalecimiento de las instituciones y de la gobernanza en Chile. Entonces hemos visto una inversión de Canadá ininterrumpida a largo plazo. De todas maneras, siempre recomendamos a las compañías canadienses que tengan un socio local, que conozca el ecosistema local y que se vincule con el EDC. Las mayores oportunidades en Chile para inversionistas canadienses ciertamente están en la minería, sobre todo por nuestra expertise en una economía exportadora de commodities. El sector forestal es uno muy importante. Los canadienses tienen mucha innovación asociada al sector y Chile tiene dos de los grandes productores mundiales. Y por supuesto el sector de infraestructura es clave. Los fondos de pensiones de Canadá han estado invirtiendo en este sector durante décadas con un marco de trabajo increíble. Bien, así va concluyendo ya esta edición 2024 acá en Toronto del Chile Day, pero mañana toda la atención se traslada hasta Nueva York. Buena parte de esta delegación va a continuar precisamente con la segunda parte de este evento en la ciudad norteamericana, donde va a continuar una serie de exposiciones relacionadas en particular al rol que puede tener Chile en distintas industrias como tendencia a nivel global y también, por supuesto, en aquellos desafíos que tiene nuestro país desde el punto de vista incluso geopolítico, temas bien interesantes. Estará la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, quien también expuso aquí en Toronto, va el ministro Mario Marcel también y nosotros tendremos todos los detalles, por supuesto, desde Nueva York respecto a la agenda que allá se va a desarrollar asociada a este Chile Day 2024. Lo estaremos revisando, por supuesto, en las próximas ediciones de Agenda Económica. Desde Toronto, Canadá, Alan Bornich y Sebastián Aguirre. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Todos están expectantes a si en la cuenta pública del sábado el presidente Gabriel Boric hablará sobre el CAE. Eso trae de vuelta la morosidad, en ese caso, en los estudiantes o incluso egresados de la educación superior. Bueno,
Yo les cuento que para los millennials, que son los nacidos entre 1981 y 1996, un estudio de Chile Deuda señala que el 65% de ellos, casi 7 de cada 10, tiene al menos una deuda morosa. Vamos a ver los resultados del siguiente estudio, que es bastante gráfico. Se le preguntó a las personas de esa edad y que nacieron entre esos años, yo me incluyo en ese rango etario, ¿tienen ustedes deudas actualmente? El 77% dice que sí, no hay ningún problema, todos tenemos deudas, yo tengo un crédito hipotecario. El tema es cuando esta es una deuda morosa, es decir, que nos atrasamos. Fijémonos en el siguiente dato, que es el que nosotros le mostramos en el titular. Si presenta una deuda, ¿tiene morosidad financiera? Es decir, 3 o más cuotas impagas. 65% dice que sí. Es un número altísimo y que puede generar muchos problemas si no se intenta resolver. Sigamos avanzando en la encuesta, que reitero es de Chile Deuda. ¿Dónde está esa deuda? La mitad dice que en el retail o en tiendas comerciales. 4 de cada 10 en banca, y en el sistema informal 10%. Aquí están los prestamistas, donde no hay protección alguna y donde obviamente no hay que caer. Y esto me imagino que son personas que, debido a distintas circunstancias, se ven forzadas a ir. A veces porque no son sujetos de crédito por la evaluación del riesgo que hacen sobre todo los bancos. ¿Queda alguna otra lámina para revisar? Me parece que lo más importante ya lo vimos. El monto de la deuda, muy importante. El 35% de los encuestados señala que es entre 100.000 y 1 millón de pesos. Bastante abordable. 3 de cada 10 entre 1 millón y 3 millones. Quienes dicen tener entre 3 y 5 millones, 2 de cada 10. Y los que dicen tener más de 5 millones en deuda, 15% de las personas. Aquí pueden estar, por ejemplo, el crédito hipotecario, me imagino. Ahora, cuando son más de 5 millones en mora, ahí ya es un problema bastante mayor. Y equilibrado prácticamente entre hombres y mujeres. Veamos el análisis que hacen quienes realizaron este estudio. El 77% de los millennials en Chile está endeudado, pero la cifra que más llama la atención y que preocupa es que el 65% de quienes tienen compromisos financieros no han podido cumplirlos, es decir, ya están en mora, con 3 o más cuotas impagas. Al 50% en el retail, el 40% se ha endeudado a través de la banca y el 10% está tomando créditos a través de un endeudamiento informal. Este último es el que más preocupa o alarma, ya que estos intereses corresponden a un 600% anual, por ejemplo. Es muy importante la diferencia. Todos podemos tener deudas. Lo importante es no caer en morosidad. Y mucha de esta morosidad es en el comercio. Bueno, hablamos de las ventas del comercio en la región metropolitana porque durante abril crecieron 3,5% según la Cámara Nacional de Comercio. Esto sí es una desaceleración respecto a, por ejemplo, lo que vimos en marzo, donde hubo un aumento de más de 13%, principalmente debido a que en marzo cayó Semana Santa y eso disparó las ventas, también por el Día de la Madre. Pasamos a un tema muy importante. Ahora se cumple un mes de la reducción de la jornada de trabajo semanal a 44 horas. Se están haciendo distintas evaluaciones. Bueno, hay empresas que han ido mucho más allá y tienen una jornada de 38 horas. De hecho, algunas de ellas fueron destacadas en el último premio de la Fundación Carlos Vial Espantoso, tal como nos cuenta Francisca Bahamontes. Antes de comenzar su jornada laboral, Cristóbal empieza su día entrenando. Dedica gran parte de la semana a prepararse para sus competencias en aguas abiertas, por lo que el deporte es un aspecto muy relevante en su vida. Cristóbal es analista de estrategias de sostenibilidad y reportabilidad en Proyecta Impacto. Su empresa aplicó la reducción de la jornada laboral a 38 horas semanales mucho antes de que la ley entrara en vigencia, lo que ha sido beneficioso para él y también para sus compañeros. Entreno 5 veces a la semana, me puedo ver con mis amigos si es que quiero, está la modalidad de teletrabajar, entonces cuando estoy en mi casa puedo jugar con mi perrito o estar con mi familia porque mis papás también teletrabajan. Si yo tengo una competencia X día y la competencia termina a las 10 de la mañana, yo puedo avisar con mucho tiempo de anticipación y decir, mira, tengo este evento, ¿crees que sea posible?
y te dicen, se coordina, se ve la agenda. Tengo otros compañeros que son papás, que ahí la flexibilidad laboral la aplica distinto. Me ha permitido contar con tiempo adicional para enfocarme en aquellas cosas que aportan valor a mi vida, que me aportan un valor en términos de bienestar general, como por ejemplo pasar tiempo de calidad con mi familia, ir a buscar a mis hijos al colegio, ir a entrenar entre medio de mi jornada laboral, pasar más tiempo junto a mi pareja, lo cual sin duda son elementos que han impactado positivamente. Denis también tiene el beneficio de reducción de jornada en su empresa, Dictuc. Pasar más tiempo con su familia es uno de los principales beneficios que destaca. La calidad de vida mejora. Tienes más tiempo de disfrutar los pequeños, tanto en la mañana como en la tarde. También tienes mayor posibilidad de hacer otras actividades al aire libre mientras todavía hay luz. Que uno afiata los lazos con la familia y también con los colegas, porque es un tiempo que no estás pensando en retornar, sino es un tiempo que lo estás destinando también a poder soltar estrés, tensiones. Proyecto Impacto fue una de las pymes destacadas por la Fundación Carlos Vial Espantoso en la última edición de sus premios, precisamente por sus acciones para compatibilizar el trabajo y la vida personal de sus miembros. Un tercio de las empresas finalistas del premio PYME Carlos Vial Espantoso no esperaron una ley, sino que redujeron su jornada a 40 horas o menos mucho antes de que esta fuera promulgada. Y a eso se suman otros beneficios que van asociados a la flexibilidad, como viernes mediodía, como días adicionales libres de las vacaciones. ¿Pueden ir de la mano más productividad y una reducción de jornada? Claro que sí. Esto no es buenismo, es evidencia. Un mayor bienestar de los trabajadores incide directamente en mayor productividad, menores tasas de ausentismo y mayor engagement de los equipos, lo que es clave en el desarrollo de las empresas. Siento que si no tuviera esa posibilidad como de poder descargarme o poder como liberar un poco de energía más allá del trabajo, más allá como de las relaciones interpersonales, siento que igual estaría peor probablemente. Mi salud mental probablemente estaría mal. Porque el deporte en sí te ayuda. La flexibilidad laboral a mí me da salud mental. Me ha permitido mantener un equilibrio bastante saludable entre mi vida personal y laboral, lo cual me ha permitido pasar más tiempo con mis hijos. Y en definitiva, una suma de cosas que llevan a que esté más feliz en mi espacio de trabajo, y esto sin duda alguna también impacta en la misma productividad. Justamente el aumento de la productividad en el trabajo, la reducción del estrés y tener una mejor calidad de vida son parte de los resultados de implementar este tipo de políticas. El último punto es uno de los más valorados, sobre todo por las generaciones más jóvenes. Uno cuando sale de la universidad igual le tiene harto miedo, sobre todo al todo el tema del mundo laboral, decir como, pucha, voy a perder todo lo que me gusta, todos los hobbies, poder juntarme con amigos. Al momento de elegir un trabajo, las personas que están buscando, sobre todo estas generaciones, están buscando un equilibrio entre la vida laboral y lo personal, donde hagan match con sus valores, donde les den oportunidades de desarrollo, crecimiento y aprendizaje continuo, poder tener un equilibrio entre la vida laboral y lo personal. Es ahí donde se produce un ambiente mucho más agradable, donde baja el nivel de estrés, sube la productividad y además crea una sensación y un sentir de lealtad y de compromiso con la empresa. Un equilibrio que sin duda repercute en la salud física y mental de quienes trabajan en esta empresa y que muchas otras han buscado replicar, pensando no solo en la reducción laboral exigida por ley, sino en el bienestar de los colaboradores y en mejorar los climas de trabajo. Este tema también tiene que llevar a reflexionar sobre si hay que trabajar por objetivos o por cumplir una jornada laboral. Es parte también de lo que uno tiene que pensar viendo el futuro de nuestro desempeño laboral. Termina la agenda económica de este miércoles. Sigan acá en CNN Chile.